Digo, mi nombre es... súper. Pues muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todos y todas que están por aquí. Mi nombre es Rodrigo Vázquez, yo soy estudiante de la Ingeniería en Gestión de Proyectos Sustentables y Economía Circular aquí en la Everton Life University, y justamente hoy voy a estar fungiendo como moderador de esta mesa redonda sobre desafíos y oportunidades del agua en México. Entonces, para comenzar, quiero darle la bienvenida pues, a nuestros invitados e invitadas de honor y súper especiales, y me voy a presentarles. Primero, voy a leerles la semblanza de Tamara Luengo, que es ingeniera civil, egresada del TEC de Monterrey y maestra en gestión de recursos hídricos del INTA. Inició su carrera profesional en proyectos de tratamiento de agua residual en el sector público y ha trabajado en diversas firmas de ingeniería desarrollando proyectos de gestión de agua. Actualmente es fundadora de la consultora Acueducto y socia de la consultora legal ambiental Cavazani Consultoría. Además, ha incursionado en el mundo de la innovación aplicada a la democracia del agua en México, siendo una fiel creyente de que el agua es un instrumento para la paz. Bienvenida, Tamara, ¿cómo estás? Gracias, Rodrigo. Muy bien. Gracias a todos y a todas por el espacio. Súper, muchas gracias a ti. También voy a pasar con la presentación de Ornella. Entonces, bienvenida, Ornella. Les cuento, Ornella es bióloga egresada de la UNAM y doctora en zoología por la Universidad de Cambridge. Ha realizado postdoctorados en ecología y evolución en la Universidad de Lausana, Suiza, y en la Universidad de Friburgo, Suiza. Actualmente se desempeña como investigadora titular en el Instituto de Ecología AC y es miembro del Laboratorio Nacional CONACYT de la Biología del Cambio Climático. Bienvenida, Arnel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien. Súper, muchas gracias. Y finalmente le doy la bienvenida a Miguel Valencia. Les cuento que Miguel es ingeniero químico egresado de la UNAM y ha sido ejecutivo de grandes empresas y pequeño empresario, pero desde 1986 se ha dedicado como voluntario a la lucha ecologista global y la defensa ambiental en la cuenca perdón, en Valle la de cuenca del México. Valle de México. Sí, es investigador independiente de los daños ambientales y sociales provocados por diversas actividades humanas. Ha fundado y participado en numerosos movimientos y colectivos ecologistas a nivel nacional e internacional, abogado por la justicia climática y el decrecimiento como alternativa al modelo de desarrollo actual. Miguel, bienvenido. Bueno, tanto gusto, Súper. Rodri. Igualmente, un gusto. Pues bueno, para contarles a todos nuestros participantes cómo es que vamos a tener la dinámica del día, les cuento. Vamos a tener una serie de ponencias de 10 minutos donde cada una de nuestros panelistas tendrá este tiempo para presentar una ponencia sobre los desafíos y oportunidades actuales del agua en México. Posterior a ello, tendremos dos rondas de preguntas para conocer un poco más de los detalles de los trabajos que nos comparten, y finalmente, si hay algún comentario en el chat que podamos retomar y contamos con tiempo, esa sería la invitación. De todas formas, a lo largo de toda la sesión les pedimos que vayan poniendo sus reacciones, sus comentarios a través del chat, y vamos a estar leyendo y vamos a estar llamando en caso de que tengamos ese tiempo. Entonces, sin más, comenzaríamos con la presentación de Tamara, que nos va a hablar de la evaluación del manejo legal y políticas actuales relacionadas con la gestión del agua en México, reformas necesarias para mejorar la situación. Adelante, Tamara. Muchísimas gracias, Robbie. Gracias a la Earth and Life University por el espacio y por tratar este tema que además de ser apremiante es increíblemente apasionante, que es el agua. Yo quisiera arrancar con una reflexión que deseo compartirles sobre cómo estoy viendo la crisis del agua en nuestro país y que creo que se replica en muchos otros países latinoamericanos. Para quienes nos escuchan de otros países de la TAM, creo que encontrarán algo de afinidad con esto. Y es que quizás la crisis del agua no es una crisis de recursos, es decir, no es que ya no haya agua en algún momento desaparezca en su totalidad el agua, sino es una crisis de gestión, porque desde la perspectiva en la que yo me acerco al tema del agua, he visto que pues radica en que hemos usado el agua en sitios donde naturalmente no hay agua, a velocidades y ritmos que el agua es imposible que integre de forma natural
y de formas no éticas y no sustentables, ¿no? De maneras no éticas y no sustentables. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues uno de los usos no éticos yo lo veo, por ejemplo, con las descargas sin tratamiento, ¿no? O quitarle los recursos hídricos o las aguas a una comunidad para llevarla a otra, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es que yo me acerco al tema de la crisis del agua, un poco preocupada también de eh, pues, de la noción o de la desinformación que hay en torno al tema, ¿no? Parecería que los medios y muchas informaciones que llegan dejan ver como si ya de un momento al otro se va a desaparecer por completo. Y yo simplemente pienso, bueno, no es simple, más bien, yo pienso que va a dejar de estar tan disponible y en tan buenas condiciones como lo está ahora. Y eso que justo ahora no está en las mejores condiciones, ¿no? En México, cerca del 40, según datos oficiales, ¿no? Que eso también es otro tema muy interesante, pero según datos oficiales, cerca del 40-45% de los cuerpos de agua superficiales están contaminados y bueno, no hay datos científicamente avalados para reconocer cuántas de las aguas subterráneas están contaminadas, pero se habla de al menos una sexta parte, ¿no? Yo pensaría que estos datos oficiales son un poco suaves con la realidad que hay en el país, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una crisis en la gestión. Estamos usando el agua de maneras que no benefician a la inteligencia propia del agua, ¿no? Vemos en el ciclo del agua que el agua es un sistema vivo y un sistema que también tiene mucha inteligencia, porque se puede regular por sí sola, se puede limpiar por sí sola, ¿no? La infiltración del agua al subsuelo es un perfecto filtro. Y los sistemas biológicos de, por ejemplo, ecosistemas como los humedales y los manglares son sistemas que limpian y que purifican el agua también de agentes y de elementos químicos y bacterianos, ¿no? Entonces, la forma en la que el humano está aprovechando el agua es una forma de cortar y de vulnerar esta inteligencia infinita que tiene el agua. Y pues obviamente eso deja a la humanidad en condiciones, por supuesto, muy vulnerables, ¿no? En México, una tercera parte de la población no tiene acceso a agua potable y saneamiento, y por ahí de 2/3 de la población no tienen acceso a saneamiento, ¿no? ¿Y qué pasa con estas condiciones en el país? Pues que, por supuesto, se sigue fomentando un- una generalización de la inequidad, ¿no? Se agranda la brecha de inequidad en el país y se fomentan condiciones de poca salud, poca salubridad y, por supuesto, condiciones que violentan la dignidad humana, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va, me parece, Ro, que vamos a abordar el tema de la legislación y la regulación en una pregunta más adelante. Entonces, me gustaría delimitar un poco los desafíos que yo estoy viendo ahora. Yo deletrearía los desafíos principalmente como, o más bien las causas de estos desafíos que ya les platiqué. Yo las veo en tres grandes rubros, pero obviamente como el tema del agua es increíblemente vasto y tiene tantas aristas, yo las veo en tres aspectos principales. La primera es desinformación. Creo que en el sector hídrico nos hemos enfocado tanto en especializarnos como sector que hemos perdido de vista la necesidad de comunicar algunas cosas de una forma más culturalmente apropiada y más cercana a la gente. Y es un reto que tenemos todavía pues en nuestras agendas, ¿no? La información. Eh, el segundo lugar pongo, por ejemplo, la falta de voluntad económica y política para hacer del agua una prioridad
en las agendas de los países, pero también en las prioridades de las empresas y la industria en general, ¿no? Por supuesto que en ambos casos hacerla una prioridad presupuestal, que bueno, eso a veces es un reto muy grande para los países. Y en tercer lugar, veo pues esta desconexión radical del humano como parte del sistema, ¿no? Como parte del sistema que es el agua. Y más bien nos vemos comúnmente como usuarios de esto que se clasifica en algunos casos como un bien que se debe aprovechar y que bueno, hay detrás toda una serie de cuestiones económicas y políticas, ¿no? Pero al concebirnos como parte de este sistema, que es el agua y que es el planeta Tierra, pues empiezan a tener sentido otras cosas que seguramente eh, mis colegas panelistas también podrán abordar, ¿no? Entonces, estas causas, el impacto que veo para las comunidades y los territorios en México, y ocurre similarmente en otros países de Latinoamérica, como dije al inicio, es que, bueno, se fomenta o se desincentiva a la población de participar activamente en la toma de decisiones en temas del agua, y eso que por supuesto nos aleja muchísimo de los ideales de la democracia del agua, ¿no? Que es algo que abordaré en mi siguiente participación, quizás un poco más a detalle, pero creo que para pues respetar los tiempos del resto del panel. Creo que ya van más o menos 10 minutos de mi participación. Entonces, por ahí la dejo, pero encantada de escuchar a mis colegas, de escuchar sus preguntas y de seguir la conversación. Súper, muchísimas gracias, Tamara. Justo como mencionabas, regresaremos en breve con algunas preguntas para seguir abonando a esta conversación. Pasaremos ahorita con la ponencia de Ornella, que nos hablará un poco de los impactos del cambio climático, principalmente en la disponibilidad y calidad del agua en México y algunas estrategias de adaptación y mitigación. Entonces, adelante, Ornella. Invito al resto a que se quieren sumar con sus cámaras. Son totalmente bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Rodrigo. Yo entendí que también mi ponencia iba a ser sobre los desafíos y oportunidades, entonces es de lo que voy a hablar en estos 10 minutos. Ahora, el desafío más grande relacionado con el estrés hídrico en México es atacar los problemas subyacentes y de núcleo, los problemas que causan la catástrofe climática, el estrés hídrico y las desigualdades económicas y sociales. Y ese es el sistema económico actual, el capitalismo, y el dogma de hacer crecer la economía exponencialmente en un mundo con recursos limitados. Tenemos que empezar por revolucionar nuestras ideas, por cuestionar nuestros dogmas y por desarrollar nuestro imaginario colectivo. Ahora, hoy en día en el mundo hay problemas sistémicos en muchas dimensiones de bienestar humano. Por ejemplo, a nivel mundial, 1 de cada 4 personas no tiene acceso a agua. Eso es más de 2.000 millones de personas. Y 1 de cada 2 personas vive estrés hídrico severo al menos parte del año. Cerca de 1.000 millones de personas viven en hambruna, a pesar de que tenemos suficientes alimentos para toda la población humana, pero casi la mitad de esos alimentos se van a la basura. 600.000 personas mueren al año de malaria, a pesar de que tenemos medicina para la malaria desde los años 60. Enfocándonos en el problema del agua en México. Por culpa de tratados de libre comercio y de reformas neoliberales, el acceso al agua es una garantía para empresas transnacionales multimillonarias, pero un recurso limitado para el pueblo, cuando debería de ser al revés. El agua debería de ser una garantía para la población y un recurso limitado para empresas y corporaciones. El 76% del agua está concesionada para uso agrícola, principalmente a empresas transnacionales como Nestlé, Coca-Cola y Pepsi. Estas empresas usan nuestra agua para vendernos comida chatarra y lucran a costa de nuestra salud. Pongamos el ejemplo de Bachoco. Una sola empresa tiene 258 concesiones y extrae lo equivalente a lo que consumen 150,000 personas en un año. Estas empresas, además de robar el agua y vendernos chatarra, están contaminando nuestros acuíferos y ríos. Más de la mitad de los ríos y lagos de México están contaminados ya, y están acabando con el agua. Según la Conagua, el 42% de los acuíferos y el 14% de las cuencas están secas. Mientras tanto, más de la mitad del agua que se roban estas empresas se pierde porque la infraestructura es ineficiente, obsoleta o tiene fugas, y más del 60% del agua que se almacena para uso agrícola se pierde por filtraciones y por evaporación.
Ahora, mientras estas empresas transnacionales hacen lo que quieran con el agua y contaminan nuestros ríos, el agua es sumamente limitada para la población. En México, menos del 15% del agua se va a uso doméstico. 9 millones de personas no tienen acceso a la red de agua y 51 millones de personas no tienen suministro diario de agua. El 80% de los municipios de nuestro país están viviendo sequías. A nivel doméstico, hay también una enorme injusticia en el suministro de agua. En general, la gente más pobre tiene menos suministro que la gente más rica. Ahora, esos son datos del mundo hoy en día y de México hoy en día. Pero la trayectoria en la que estamos es terrorífica y nos tenemos que salir de esa trayectoria. Si nos mantenemos en este sistema económico irracional, en donde se quiere explotar cada vez más recursos de lo que el planeta puede regenerar para el beneficio de una microélite, como ocurre ahora, va a llevar a estrés hídrico mucho más severo, al colapso de nuestras cadenas de producción de alimento y a inestabilidad política y a niveles de violencia sin precedentes. Según el consenso científico, 1 de cada 2 personas en el mundo va a tener que emigrar o morir para finales de siglo. Si no nos salimos de esta trayectoria, la pregunta no es si nuestras sociedades van a colapsar o no. La pregunta es cuándo. Mientras se sostenga el dogma económico de hacer crecer el Producto Interno Bruto de manera exponencial, como el crecimiento de un virus, en un mundo con recursos limitados, solo se exacerbarán las múltiples crisis que ya tenemos ya. Ahora tenemos 2 caminos posibles hacia el futuro. Un camino en el que mantenemos los dogmas económicos actuales. Este camino lleva al colapso de nuestras sociedades por hambrunas, por migraciones, por guerras y por inestabilidad política. Este camino está amenazando la vida de nuestra especie en la Tierra. Y en este camino es en el que estamos hoy en día. Pero no tenemos por qué rendirnos ni aceptarlo. Existen futuros alternativos. Ahora, las soluciones reales a estas crisis requieren cambios fundamentales en el funcionamiento de nuestras sociedades. Eso incluye cambios en nuestros valores, en nuestros sistemas políticos, en nuestros sistemas económicos y en nuestras relaciones de poder. Y ese es el consenso científico del IPCC. Necesitamos imperativamente reducir la cantidad de energía que usamos y la cantidad de materiales que extraemos. Debemos usar energía y materiales exclusivamente para sectores que beneficien a mucha gente y que sean realmente útiles. Tenemos que cuestionar para qué se extraen materiales y agua, cómo se usan, a quién benefician y quién decide esto. Necesitamos construir democracia real para decidir colectivamente qué sectores económicos queremos crecer y cuáles no. Tenemos que hacer infraestructura pública de calidad, como transporte público, y redistribuir la riqueza y la infraestructura que ya tenemos, por ejemplo, dando una garantía de vivienda. Estos cambios radicales van en contra de dogmas actuales. Por ejemplo, el de pretender medir el bienestar de una sociedad en términos de Producto Interno Bruto o del crecimiento económico. También van en contra de los intereses económicos de empresas transnacionales y de personas multimillonarias. Estas personas y estas empresas se benefician consciente o inconscientemente del status quo y están activamente previniendo cambios reales. Para lograr estas transformaciones de raíz, necesitamos un México informado, politizado, activo y sumamente indignado ante las actuales injusticias económicas y sociales. Consideremos que el 10% de la gente más rica en México es dueña del 80% de la riqueza y que el 50% más pobre vive en deuda. A su vez, necesitamos un México aterrorizado ante los impactos climáticos y necesitamos canalizar ese terror y esa indignación a acción colectiva. Solo acciones y presiones colectivas nos van a permitir construir un mundo que sea social y económicamente justo, en donde tratamos los derechos humanos como garantías y no como mercancías, en donde la libertad a una vivienda y a tener agua estén por encima del derecho a la acumulación de capital de una transnacional. Ese mundo sería climática y ecológicamente seguro. Según el consenso científico, estamos ante la última oportunidad de construir un mundo justo y seguro. Si hay algo indudable, es que no existe un mundo en donde se mantiene la creciente producción de energía y la creciente extracción de materiales. Eso va a colapsar, porque el planeta tiene límites físicos claros y no se puede negociar con la física. Estamos ante la última oportunidad y, citando al IPCC, al consenso científico, esa ventana de oportunidad se está cerrando. Los efectos catastróficos del capitalismo sobre las desigualdades sociales y económicas y el inminente colapso climático y ecológico nos obligan a cuestionar todo el sistema y el orden económico actual.
Y con eso termino mi ponencia. Muchísimas gracias, Ornella, por esta ponencia tan intensa y que me despierta a mí también muchas emociones. Retomaremos también parte de lo que nos compartes en un momento más. Pasamos entonces con la última ponencia. Adelante, Miguel. Bien, pues desafíos y oportunidades. La pérdida de la gratuidad o la sacralidad del agua es un gran desafío mundial. En el mundo prácticamente se ha perdido la gratuidad o la sacralidad del agua debido a la imposición de conceptos industriales clásicos y modernos que se utilizan para la gestión y el consumo del agua, tales como el agua embotellada, las presas y los trasvases, los tubos y las bombas, los pozos profundos, la plomería interior y el excusado inglés o water closet. Las tecnologías clásicas y modernas del agua convierten el agua en una mercancía, en un producto industrial. De esta manera se mata su gratuidad y su sacralidad. También con ella se fabrica la escasez del agua y se hacen grandes robos, expoliaciones y negocios del agua. De esta manera el agua fluye hacia donde está el dinero. Se agotan los acuíferos, se contaminan las aguas, se talan los bosques, se pavimenta el territorio, se crean las catástrofes hídricas, se fomenta el mal uso del agua y se elimina la cultura de la conservación del agua. Estas tecnologías universales del agua son enemigas de la conservación del agua. La visión industrialista del agua de hoy día es a la vez producto de la utilización a lo largo de unos 250 años de conceptos industriales para la gestión y el consumo del agua desde las primeras revoluciones industriales del siglo XVIII y XIX. Y por otro lado, esta visión industrialista es origen hoy día de su reproducción por medio de la colonización del imaginario social que realizan cotidianamente la escuela, la publicidad, los medios y la urbanización para imponer la visión economista del agua. La visión economista del agua está detrás de la visión industrialista del agua. La economía se ha impuesto en la sociedad moderna como un pensamiento único, como una religión, la religión de la economía unida al culto a la ciencia y la tecnología. Cualquier calamidad social se puede resolver hoy por medio de la tecnología, nos dicen. La economía preside todos los debates sobre la gestión y el consumo del agua, así como las propuestas, los proyectos, las legislaciones y los principios constitucionales sobre el agua. En estos debates virtualmente no tienen cabida los debates sobre la función cultural y ecológica del agua. Tampoco tienen cabida las críticas a las tecnologías clásicas y modernas del agua, las que han sido sacralizadas como sanitarias, higiénicas, científicas, y son calificadas de progreso, desarrollo y modernización. Desde la infancia, la economía coloniza la mente de las personas y mata su imaginación. No hay manera de imaginar alternativas al paquete tecnológico industrialista dominante en la gestión y el manejo del agua. No hay manera de crear una visión alternativa del agua que permita recuperar la virtualmente extinguida cultura de la conservación del agua. Las consecuencias de la pérdida de la gratuidad o sacralidad del agua son cada año más muertes, hecatombes, enfermedades, minusvalías, miserias, horrores, por falta de agua en los niveles más vulnerables de la sociedad o por la contaminación del agua. Cada año más consumo industrial del agua, más descargas de drenajes con aguas muy envenenadas a las aguas superficiales, cada año menos lluvias, menos agua de fácil extracción, más destrucción de la diversidad biológica y cultural del mundo, cada año más gases y humos que dañan el clima en la atmósfera. El bombeo del agua hace una gran contribución al aumento de la temperatura terrestre. Cada año más catástrofes hídricas. Tenemos un futuro del agua impensable. ¿Cómo evitar el cambio en el consumo y la extracción de agua por medio de la pedagogía de la catástrofe? Los gobiernos poderosos y grandes inversionistas quieren explotar al máximo los conceptos industriales de la gestión y consumo del agua hasta que las catástrofes globales los obliguen a cambiarlos.
Esta criminal posición gubernamental y financiera podría implicar en los próximos años grandes cantidades de muertos, enfermos, miserias y horrores. La transformación del mundo por medio de desastres y catástrofes es la forma más dolorosa de realizar grandes cambios culturales y transformaciones sociales. Es algo similar a sobrevivir una guerra mundial. Es indispensable evitar una transformación del consumo y manejo del agua por medio de la pedagogía de la catástrofe. Podría implicar la desaparición en este siglo de buena parte de la humanidad o toda ella. La descolonización del imaginario social de ideas económicas, economistas, economicistas, es posiblemente la mejor manera de evitar la pedagogía de la catástrofe y recuperar el buen vivir, ya que genera la recuperación de la gratuidad y la sacralidad del agua y la recuperación de la cultura de la conservación del agua. ¿Cómo se podría descolonizar el imaginario social? La descolonización del imaginario social empieza por la descolonización de nuestro propio imaginario. Empieza por revisar nuestras ideas sobre la escasez y la abundancia de agua, la riqueza y la pobreza, contrastándolas con las ideas que de ellas tienen los pueblos originarios o las que tenían los pueblos preindustriales o premodernos. Y además, nuestras modernas ideas sobre los supuestos beneficios de la tecnología y el colapso del clima que ha provocado. Esta es la gran tarea de quienes queremos recuperar la gratuidad y la sacralidad del agua, y por ello debemos tomar conciencia crítica de lo que hacemos e investigar la manera como la escuela, la publicidad, los medios, los espectáculos, la urbanización han colonizado por muchas décadas la mente de los niños, los jóvenes y los adultos y los han convertido en dóciles consumidores y en violentas personas, y descubrir la manera de salir de la economía y del culto a la ciencia y la tecnología. Principales desafíos que enfrenta México en términos de escasez y contaminación del agua. Además de enfrentar los colapsos globales que enfrentan todos los países, México enfrenta desafíos particulares en términos de escasez y contaminación del agua. Agotamiento de la mayor parte de sus acuíferos, excesiva contaminación de sus aguas superficiales, creciente desquiciamiento de las precipitaciones pluviales estacionales, sequías prolongadas, desertización en ciertas zonas y sobre todo un rápido aumento de la temperatura promedio en su territorio, entre otros aspectos ecológicos que inducen un creciente número de catástrofes a los que se unen otros desafíos, como un creciente y ya excesivo consumo industrial del agua y también un excesivo consumo individual de agua en los sectores medios y altos de las grandes ciudades, debido a un tratado de libre comercio que protege el extractivismo y el mal uso del agua, una legislación del agua impuesta por gobiernos poderosos, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, unos gobiernos incapaces de eliminar esta legislación, unas entidades gubernamentales, la Semarnat y la Conagua, al servicio de multinacionales y el mal uso del agua. A esto se añade unos débiles movimientos sociales en defensa del agua, una sociedad que no solo tiene una pobre cultura de la conservación del agua, tiene muy colonizado el imaginario por la religión de la economía y por el culto a la ciencia y la tecnología. Cambiar la visión del agua dominante en la sociedad mexicana es el gran desafío. Es necesario crear conciencia social sobre la calamidad que representan las tecnologías clásicas y modernas para la gestión y el consumo del agua y empezar a apoyar las alternativas del agua que responden a las condiciones de cada lugar y de cada territorio donde se ensayan, alternativas en pequeña escala artesanales. Es necesario desglobalizar, desindustrializar, desoccidentalizar el consumo y el manejo del agua, crear grupos sociales a favor de la recuperación de la gratuidad y la sacralidad del agua, redes de cuenca y microcuenca para combatir la visión industrialista economista del agua y apoyar los microproyectos comunitarios del agua, fortalecer la descolonización del imaginario social de México en los asuntos del agua y en general en los asuntos ecológicos, culturales y sociales, causas subyacentes de estos problemas y cómo impactan. Pérdida de la gratuidad y la sacralidad, el colapso del clima, de las fuentes del agua, colapso hídrico, desertización del norte y centro del país,
desquiciamiento de las estaciones de lluvias, agotamientos de los acuíferos, muy poca cultura de la conservación del agua, gran poder corruptor de las tecnologías del agua, corrupción gubernamental, legislativa y judicial en los asuntos del agua, grandes concesionarios del agua multinacionales, pésima legislación de agua, pésima gestión federal y estatal del agua y el medio ambiente, propuestas tecnológicas para hacer dinero y ganar y medrar con la penuria del agua, crecientes conflictos del agua, guerras del agua, construcción de megaproyectos urbanizadores, la tecnología universal del agua, es decir, el agua embotellada, las presas, los trasvases, los tubos, las bombas, los pozos profundos, la plomería interior, el excusado inglés, water closet, la visión industrialista, economista del agua, la colonización del imaginario por ideas económicas, economistas, el deplorable papel de la escuela, la publicidad, los medios, los espectáculos en la destrucción de la cultura y la conservación del agua. Y los tratados de libre comercio en inversiones, excesivo poder de los gobiernos del norte global sobre los países del sur global, como México, la poca legitimidad que por muchas décadas han tenido los gobiernos mexicanos hasta 2018, la pésima labor de la Semarnat y la Conagua en los últimos 30 años, el desprecio que han tenido las clases dominantes de México por las visiones del agua de sus pueblos originarios y de las sociedades preindustriales, la debilidad crítica de los movimientos sociales en la defensa del agua. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Vamos a proceder ahora con la ronda de preguntas. Entonces, para seguir el mismo orden, voy a empezar con Tamara. La primera pregunta, Tamara. ¿Cómo evalúan el marco legal y las políticas actuales relacionadas con la gestión del agua en México? Gracias. Pues bueno, pienso que podemos centrar esta pregunta en 4 ejes, ¿no? Para ello me gustaría contarles un poquito del contexto legislativo regulatorio en temas de agua. En México es sumamente complejo el aparato institucional detrás de la gobernanza del agua en el país y por tanto su regulación también es increíblemente compleja, que nos podría tomar literalmente toda la hora, pero no les quiero aburrir, entonces voy a resumirlo en 4 puntos. El primero es que desde hace 12 años se regula como constitucional, o sea, dentro del marco de nuestra Constitución, el derecho humano al agua en el artículo 4, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entonces surge la necesidad de integrar en la legislación de agua algún instrumento para regular el derecho humano al agua y saneamiento. Se pensó en su momento la necesidad de abordar esto desde la construcción de una nueva ley, que sería la Ley General de Aguas. Han pasado 12 años y ese tema sigue pendiente. El reglamento de la Ley de Aguas Nacionales también está pendiente en muchos sentidos de abordar diferentes problemáticas. Entonces, como punto número 1, diría que, bueno, en la legislación mexicana urge regular y legislar el derecho humano al agua de una forma muy horizontal, que también se infiltre en otras legislaciones, como la ley de salud, seguridad nacional, ¿no? O sea, que sea horizontal, que se infiltre y se permee en todos los temas que aborda el agua, que tiene que ver con equidad de género, tiene que ver con, bueno, un montón de temas, ¿no? Entonces, por ahí se tiene que abordar. La controversia dentro de este tema está que las propuestas más recientes de la Ley General de Aguas, si bien son leyes hermosas que nos podrían llenar los ojos de miel cuando las leemos en temas de lo que conforma el derecho humano al agua, muchas de estas propuestas abrogan o eliminan la necesidad de tener una ley de aguas nacionales, que la ley de aguas nacionales es como el marco operativo y administrativo del agua en México. Entonces, bueno, tenemos esa disyuntiva. Quienes estamos en el mundo del agua, pues tenemos muchas opiniones bastante controversiales, pero bueno, en primer lugar, ese tema, resolver esta disyuntiva entre cómo integrar en la regulación el derecho humano al agua, ¿no?
El punto número 2 es que la normativa en relación al agua, bueno, eso es a nivel leyes federales, ¿no? Por supuesto que esto se tiene que permear en las leyes estatales, que eso es otro boleto, ¿no? Me parece que hay algunos casos de, de buenas prácticas, de nuevas leyes que se han hecho a nivel estatal, pero todavía faltan muchos estados y muchas entidades por integrarse en esta apreciación del derecho humano al agua. Ahora, brincándome a nivel jerárquico en temas regulatorios, me voy a ir de la federal a la normativa. Son las normas que tenemos de estándares de calidad y de diferentes aspectos. Las normativas al día de hoy yo pienso que están completamente desfasadas de la realidad tecnológica y de las necesidades contextuales de México. Y yo creo que urge revisar la normativa, no solamente con un enfoque técnico, como se ha hecho en la nueva normativa de calidad de agua para descargas de aguas residuales, sino también con un enfoque a futuro. Yo pienso que la normativa mexicana debe de incentivar principalmente dos cosas y no lo está haciendo y no parece que en el futuro próximo lo vaya a hacer. La primera es incentivar la captación pluvial y la segunda es incentivar el reuso. La normativa vigente no solamente no incentiva el reuso, sino que limita técnicamente muchos aspectos del reuso. Hay algunas formas de hacer reuso en México, siempre y cuando pase por ciertos, pues, lagunas administrativas, ¿no? Que no debería de ser. Yo creo que en México ya existe la tecnología suficiente y suficientemente asequible como para que el reuso sea una realidad en todos los contextos, ¿no? Entonces, la normativa tiene que estar a la vanguardia de la tecnología que hay actualmente. Y en tercer lugar pongo todo el tema de incentivos que van desde lo fiscal hasta incentivos de la participación ciudadana para fomentar que la gente se involucre en la democracia del agua, en la toma de decisiones, en el fortalecimiento de, como dijo hace un momento Miguel, de la participación de los pueblos originarios, y no simulaciones como se ha venido haciendo en el país, sino una participación y una integración real de todos los sectores de la población, ¿no? Pero también, como dije al inicio, incentivos fiscales que permitan a las industrias transicionar hacia ser sustentables hídricamente. Y yo creo que eso tiene que estar regulado de origen, no tiene que ser algo a nivel proyecto o a nivel estado, ¿no? Creo que tiene que estar en el marco de una regulación mucho más contundente. Y por último, en cuanto a qué reformas veo, qué necesidades veo, yo creo que urgen dos reformas de origen, pero eso tiene que ver mucho, como decía Miguel, con el imaginario de nuestra ciudadanía. En primer lugar, veo reconceptualizar la persona jurídica que es el medio ambiente. Y que es el agua, ¿no? Hay casos de éxito en algunos otros países, como por ejemplo Canadá o Nueva Zelanda, que le han dado personalidad jurídica a cuerpos de agua. Se ha planteado en Yucatán de darle personalidad jurídica a los cenotes para que puedan ser debidamente representados ante un tribunal y para que los derechos de los cenotes puedan ser salvaguardados, ¿no? Entonces, la primera reforma en temas de mindset creo que es replantear cómo estamos dándole personalidad al agua y al medio ambiente. Y la segunda es una reforma que va muy alineada a lo que Miguel dijo hace un momento. Yo lo veo como una revolución de la ética hídrica de la ciudadanía, que urge como una reforma de las normas sociales con las que estamos abordando el tema del agua y que tiene que ver con replantearnos y quitarnos de estas ideas que yo pienso que ya no son vigentes, pues muchas concepciones del agua como un bien, por ejemplo, los aspectos económicos e industriales del agua, pero también, y sin querer generar controversia con lo que dijo mi colega Ornella, yo
creo mucho en la esperanza como eje rector de de la nueva ética del agua, más que en el miedo, ¿no? Yo creo que nuestra regulación, nuestra educación y nuestra conciencia del agua tiene que ir alineada hacia la esperanza, porque la esperanza, creo yo, muy personal, que es el cimiento de la construcción de un futuro mejor para México. Si no hay esperanza, realmente no hay nada. Y eso es a nivel micro, ¿no? Si yo no creo que puedo estar mejor, pues de plano que no voy a estar. A nivel negocio, a nivel familia, a nivel país. Entonces, yo, pues, comparto con ustedes hoy esta idea de una reforma en la ética. En la ética es algo un poco utópico, pero bueno, ya que estamos platicando de cosas lindas, pues ya, ahí les dejo mi centavo de ideas. Gracias, No, gracias a ti, Tamara. Justamente para pasar con Ornella, Ornella, a ti, ¿cuáles son los principales impactos del cambio climático en la disponibilidad y calidad del agua en México? ¿Y qué estrategias de adaptación y mitigación se están siguiendo para hacer frente a estos desafíos? Gracias, Rodrigo. Primero que nada, no es cambio climático. Es crisis, catástrofe, caos o colapso climático. Esas son las palabras que usamos tanto en la ciencia como en el activismo, porque estas palabras reflejan ligeramente mejor la realidad. Segundo, en vez de pensar en los impactos de la crisis climática, tenemos que recordar que son los impactos de un sistema económico irracional y antidemocrático. Este sistema económico fomenta la acumulación masiva de capital en pocas manos, y esas mismas manos son las que generan la crisis climática. Un solo ejemplo, Carlos Slim. Una sola persona que contamina más que varias naciones del mundo, incluidas las naciones de Jamaica y de Nicaragua. Ahora, las emisiones de esa microélite están calentando la Tierra. Esto genera cada vez más sequías, menos días con lluvia, pero lluvias y huracanes cada vez más extremos e impredecibles. Si seguimos en esta trayectoria en la que vamos, las sequías agrícolas aumentarán a más del doble en las siguientes décadas, y en México, según el IPCC, habrá 40% más demanda de agua que suministro de agua en la mayor parte del territorio nacional. Para cambiar la trayectoria tenemos que cambiar el sistema económico. Cualquier otra medida es un paliativo. Ahora, viendo la crisis climática desde una perspectiva económica, podemos ver que cualquier política social es una política climática. Por ejemplo, impulsar un índice alternativo al Producto Interno Bruto, un índice para medir bienestar. La reforma a la ley minera, que prohíbe concesiones en zonas con estrés hídrico y que le da el 5% de las ganancias a la comunidad local. Impulsar proyectos locales de cultivos en todo el país. Si consideramos lo impredecible que serán tanto los patrones de lluvia como de temperatura en el futuro, tener diversidad de cultivos en muchas partes es una estrategia clave de adaptación a la catástrofe climática. El Banco del Bienestar es una política climática, porque le quita dinero y poder a empresas financieras corporativas. Consideramos datos solamente del año 2022. Los bancos Citi, HSBC, BBVA y Santander en conjunto invirtieron más de 50,000 millones de dólares en empresas fósiles, como British Petroleum y Exxon. Ahora, cobrar impuestos a empresas son reformas climáticas. Las iniciativas actuales de reformas constitucionales que proponen dar prioridad al consumo personal y doméstico del agua sobre cualquier otro uso, prohibir las concesiones de agua en zonas con estrés hídrico, prohibir el fracking, prohibir la minería a cielo abierto, reducir la semana laboral y garantizar la vivienda son reformas climáticas. Pero hay que quede claro, estas medidas no son remotamente suficientes. Y yo estoy de acuerdo, podemos tener esperanza siempre y cuando tengamos una nación organizada y activa. Nosotros como ciudadanos y como personas tenemos que demandar de manera colectiva. A nivel nacional, la aplicación de un impuesto anual a las fortunas multimillonarias. Tener gente multimillonaria es incompatible con tener seguridad climática. Un salario máximo, regular y reducir masiva e inmediatamente la aviación comercial. Construir transporte público gratuito, ecológico y de calidad. Ahora, para lograr estos cambios profundos, necesitamos empoderar y politizar a la gente. Los avances comienzan por revolucionar las conciencias. Entender y hacer entender que no se puede analizar un problema de manera aislada, sin considerar la crisis social, económica y ambiental. Entender que necesitamos cambios globales y de raíz, pero con soluciones locales. Entender que progreso sin justicia es retroceso, que algo que no es escalable a toda la humanidad no es sustentable.
Necesitamos que todas las personas se organicen y se vuelvan miembros activos de distintas comunidades. Y necesitamos presiones sociales para limitar los privilegios de la microélite y para promover políticas racionales, como la democracia directa, la redistribución de infraestructura y de riqueza. Muchas gracias, Ornella, nuevamente por esa fuerza y vas a ir de aquí como tú. Pasando a la última pregunta, la última ronda para Miguel. ¿Cómo pueden las comunidades locales involucrarse de manera efectiva en la protección y el uso del agua? Y si existen ejemplos exitosos de esta participación ciudadana que pudieran replicarse en algunas otras regiones. Muy bien. Las comunidades locales han podido involucrarse en la protección y el uso sostenible de agua por las siguientes razones. Falta natural de agua, desiertos de miles o millones de años o por desertización creciente por décadas. Los pueblos de los desiertos desarrollaron las mejores prácticas y sobre todo las mejores filosofías del agua. También pueden las comunidades involucrarse por el robo o la expoliación del agua, como ha sucedido en Xochimilco, en San Pedro Atlapulco, Estado de México, los pueblos mazahuas de Michoacán, Pátzcuaro, Michoacán, pueblos yaquis de Sonora, San Cristóbal de las Casas y muchos otros casos de la construcción de grandes presas como La Parota, del río Papagayo, Temacapulín, Arcediano y otras presas. Las comunidades se volvieron altamente participativas por esta violencia contra sus comunidades. Es conveniente revisar los casos presentados ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, en particular de 2006, cuando fue el Foro Mundial del Agua. También pueden involucrarse por la falta de agua en los pueblos, ejidos, barrios y colonias pobres, debido al consumo de grandes industrias y servicios de lujo, como los campos de golf. Ahí sobran ejemplos en el mundo cómo los campos de golf dejan a comunidades enteras sin agua. Campos de golf que se quisieron construir en Xochimilco o en Tepoztlán, Morelos, creada en la comunidad con los grandes consumidores de agua, como sucede habitualmente. Por la conciencia, también se pueden involucrar por la conciencia que han desarrollado los vecinos de la alteración radical del medio ambiente en su territorio y el aumento en la temperatura en la tierra y o de la calamidad que representan las tecnologías clásicas del agua, como el excusado inglés, la plomería interior, la distribución de agua por medio de tubos bajo el pavimento, los megabombeos de agua como el sistema Cutzamala, las presas como el Arcediano, otras bases de Sonora y Nuevo León. Y también pueden involucrarse por el trabajo que realizan los grupos ecologistas o ambientalistas que desarrollan ecotecnias del agua o dan información y explicaciones sensatas sobre el daño que hace la tecnología que utilizamos, el excusado inglés, la plomería y todo eso, y cómo con ello se ha creado la pérdida de la gratuidad y la sacralidad del agua, que en México todavía hace 50 años medio existían. Tiene la segunda pregunta, ¿no? Sí. A ver, ¿Existen ejemplos exitosos de participación ciudadana en proyectos hídricos en México que podrían replicarse en otras regiones? A mí me parece tan importante o más que la participación ciudadana, la participación de los vecinos de una comunidad en los asuntos que les conciernen del agua, como es el caso ejemplar de Cherán. El pueblo de Cherán es un gran ejemplo de lo que debe hacer un pueblo. También lo que ha hecho San Pedro Atlapulco en el Estado de México, o San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, o el pueblo de Coyotepec en el Estado de México, defendiendo la gestión comunitaria del agua que le quiere quitar el Estado. También en Pátzcuaro, cómo le han arrebatado el agua al lago de Pátzcuaro para cultivar aguacates. O en más pequeña escala, la colonia Belén de las Flores en la Ciudad de México, que ha tenido más de 25 años denunciando una pérdida de 1 metro cúbico
por segundo o por minuto de agua allí dentro de sus tierras, ¿no? Y que el sistema de aguas nunca ha querido hacer nada para resolver esta gran pérdida de agua limpia que baja del desierto de los Leones. En la Ciudad de México me parece relevante la labor del limnólogo Alejandro Alba, cofundador de la Red de Cuerpos de Agua de la Ciudad de México, quien ha realizado un gran trabajo en el jardín lineal sobre una parte del viaducto Miguel Alemán, o las adecuaciones sobre el canal de Cuemanco en Xochimilco y Periférico Sur, y otras adecuaciones urbanas ligadas al agua. También merece mención la lucha de muchos años de la Asociación Civil Bartola Azayacas por el rescate del Canal Nacional. Y también la Casa de la Chinampa de San Gregorio Atlapulco, la labor de los compañeros de la Asociación de Colonias, de Colonias como Ciudad Satélite en los años de la presidencia de Héctor Adame, y los trabajos de Calpul y Nápoles, de la colonia Nápoles, para introducir profundos cambios en los asuntos del agua ante la construcción del complejo World Trade Center sobre un manantial. Debe ser considerada una lucha en defensa del agua las diversas luchas que ha habido en defensa del lago de Texcoco ante la devastación que podía crear la construcción de un gigantesco aeropuerto sobre este lago, comenzando por el proyecto de Vicente Fox, luego el de Peña Nieto, el Naim, y finalmente los proyectos urbanizadores de López Obrador sobre lo que iba a ser el proyecto de aeropuerto de Peña Nieto. Y también la lucha por el cuidado de los árboles de compañeros como Elías García, de Ecologistas en Defensa de las Áreas Verdes de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, que lleva más de 35 años en la defensa de árboles, y de Aldo Zamora, asesinado por defender los bosques de las lagunas de Zempoala. Todos estos ejemplos y sobre todo los muchos ambientalistas que han sido asesinados por defender, no recuerdo bien el nombre, fue asesinado hace 2 años, que era el gran protector de los árboles en la reserva de la mariposa monarca, pero por todo el país vemos a cada rato asesinatos y la Semarnat acusa a los ambientalistas del agua de estar haciendo tonterías. O sea, es increíble que la entidad que debería defender el medio ambiente es justamente la que echa en cara a los ambientalistas, a los activistas locales que están defendiendo los bosques y los movimientos de agua. Es probable, según algunos, que haya más de 3,000, 4,000 conflictos de agua en México. Un compañero hace 10, 15 años hizo ese estudio. Yo invito a que se haga un atlas de los conflictos de agua en México para saber en cada lugar y externarles un apoyo nacional y global a las luchas locales. Y eso es uno de los aspectos fundamentales para que la gente se involucre en eso. Pero también, por el tema del cambio climático, hace 3 años o 4, cuando se lanza la convocatoria para la Asamblea por el Clima de la Ciudad de México, se proponía que cada colonia tuviera cuando menos unos 3 o 4 representantes del agua ante los consejos de cuenca de la Conagua, porque resulta que en los consejos de cuenca están puros industriales y no hay representación de los usuarios del agua, que son los pueblos, los barrios, las colonias. Este es otro asunto que es un hueco muy grande y que necesitamos fortalecer desde fuera del gobierno. Gracias. Muchas gracias a ti, Miguel, y también a Tamara y a Ornella. En honor al tiempo, tenemos estos últimos 4 minutitos para respetar el tiempo de todos y de todas. Entonces, vamos a este cierre. Le voy a dar la palabra nuevamente a cada uno de ustedes para que en menos de un minutito nos dejen algún mensaje final, alguna reflexión que quieran posicionar, alguna invitación que quieran hacer. Entonces, adelante, Tamara. Gracias. Bueno, yo siempre intento compartir esta frase en los espacios donde tengo la oportunidad de compartir, y es que el agua es un instrumento para la paz. Entonces, necesitamos entrar todos y todas a la construcción de todas las paces. Y bueno, ahí lo dejo. Me pueden encontrar
en X y en LinkedIn si gustan continuar la conversación. Gracias por el espacio. Súper, Tamara, mil gracias. Adelante, Orlando. Gracias. Yo quiero invitar a todas las personas aquí que abran los reportes del IPCC, que están abiertos y son extensos, para que vean el nivel de catástrofe hacia la que vamos si no metemos frenos, e invitar a todos a que se unan a colectivas. Voy a dejar algunas ligas de colectivas a las que se pueden unir, así como 2 frases muy emblemáticas del IPCC. Gracias por el... Maravilloso, Orlando. Muchas gracias. Adelante, Pues, Miguel. yo voy a tomar un poquito el tiempo a responder la pregunta última que no se hizo y para la cual hice una preparación que ofrecí. Y que dice, en caso de iniciativas innovadoras y buenas prácticas, en mi opinión, en primer lugar, colocaría la labor extraordinaria del arquitecto César Añorbe de Cuernavaca, que a lo largo de unos 40 años ha defendido el agua de las barrancas de esa ciudad y ha promovido técnicas alternativas para el agua como los escruzados ecológicos que se han instalado en varios estados del país y que han merecido premios internacionales. Hay que añadir que César ha contado con el apoyo de muy destacadas personalidades internacionales en el asunto de la tecnología crítica. Otros ecotécnicos han realizado también esfuerzos importantes, como los que habría que mencionar los hermanos José y Jesús Arias, creadores de casas ecológicas y de muchas alternativas del agua. La señora Josefina Mena Abram, discípula de Schumacher, con instalaciones alternativas del asunto de aguas y drenajes por más de 40 años, los CIRDOS, y Rubén Almeida de la Casa Ecológica de Teotihuacán, entre otros grandes promotores de la ecotecnia del agua. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, para cerrar, les pedimos, si gustan, encender su cámara para que tomemos la foto, cierre este magno evento. Muchísimas gracias por todo lo que se posicionó. En lo que van preparando por ahí sus camaritas, vayan peinándose, vayan arreglándose. Y por ahí, Leslie nos ayudas con eso, ¿verdad? Entonces, corran, tienen todavía unos segunditos para prender sus cámaras. Muchas gracias. Sí, voy a tomar la foto. Entonces, a ver, igual si pueden poner un emoticón. 1, 2, 3. Listo, perfecto. Pues muchas gracias a cada uno de nuestros ponentes. Gracias, Rodrigo. Vamos a subir el video al canal de YouTube de la universidad y pues esperamos verlos en próximos eventos. Que tengan una buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias.